A ver, ¿estrategia fiscal inteligente o directamente evasión? Esta es la pregunta que cada vez más emprendedores en España se están planteando. Muchos sienten que el sistema fiscal es, bueno, una carga casi insostenible. Hoy vamos a analizar a fondo las soluciones que se están poniendo sobre la mesa. Soluciones que van desde crear una empresa en Estados Unidos a algo tan drástico como hacer las maletas y mudarse a Dubái. Bueno, esta frase resume perfectamente una forma de pensar que, la verdad, se escucha cada vez más. Es una declaración súper contundente y que nos sirve de punto de partida perfecto. La idea de que, para mucha gente, la única salida es, literalmente, la puerta de embarque. Claro, para entender por qué se llega a soluciones tan drásticas, primero tenemos que ponernos en la piel de quienes las proponen. A ver, para las consultorías que se especializan en esto, el panorama para los autónomos y empresarios en España no es solo un reto, ¿eh? Lo pintan directamente como una auténtica pesadilla fiscal. Y ojo, porque aquí lo que más llama la atención es el lenguaje, que es muy emocional. Se llega a hablar de una caza de brujas por parte de Hacienda si cometes el más mínimo error. Y de ahí nace un sentimiento de agravio, porque comparan esas sanciones tan duras que se le pueden poner a un autónomo con los miles de millones de deuda pública que según ellos sí se perdonan. ¿El resultado final? Pues una sensación de estar completamente desprotegido. Pero claro, el argumento no se queda solo en percepciones o en lo emocional, se apoya también en números, en cifras muy concretas. En esos costes directos que, según estas mismas fuentes, hacen que emprender en España sea como una carrera de obstáculos financieros desde el primer día. El primer gran número que ponen sobre la mesa es este. Unos 3.600 euros al año. Es la famosa cuota de autónomos. Pero aquí lo importante, lo que se recalca una y otra vez, no es solo la cantidad, es que es una cuota fija. O sea, que da igual si se ha facturado mucho, poco o incluso si se han tenido pérdidas. Toca pagar. Después tenemos el IVA. Las consultorías insisten mucho en esto. Ese 21% que se añade en cada factura en realidad nunca es del emprendedor. Es dinero que simplemente se recoge para el Estado. Vamos, que el autónomo se convierte en una especie de recaudador de impuestos gratuito. Y por último, de lo que queda de beneficio, llega el IRPF, el impuesto sobre la renta. Como es progresivo, pues ya se sabe, cuanto más se gana, más se paga. El tema es que, según estas fuentes, los tramos pueden llevarse desde un 19% hasta, ojo, más de la mitad de los beneficios. La suma de estos tres golpes, cuota, IVA e IRPF, es lo que presentan como la locura fiscal española. Vale, con este panorama la conversación no se queda en la queja, ¿no? Se proponen dos caminos principales, dos rutas de escape, dos estrategias pensadas para, supuestamente, recuperar el control de las finanzas. Y son estas dos. Por un lado, la opción de crear una LLC en Estados Unidos que se presenta como una vía más flexible, más asequible para quienes están empezando, y por otro lado la solución más radical, el traslado de la residencia fiscal a Dubái, un movimiento que es bastante más complejo, pero con un impacto fiscal que en teoría es muchísimo mayor. Muy bien, pues vamos a meternos de lleno en la primera propuesta, la LLC en Estados Unidos. ¿Qué tiene esta estructura de empresa para que sea una alternativa tan interesante para alguien que está operando desde España? A ver, las ventajas que se venden atacan de lleno los problemas que acabamos de ver. La principal, poder facturar sin el 21% de IVA español y sobre todo quitarse de en medio la cuota mensual de autónomos. Y a eso le suman que es rápida de crear, con bajos costes, que protege el patrimonio personal y que además da acceso al sistema bancario de Estados Unidos. Ahora bien, todo esto suena casi demasiado bueno para ser verdad, ¿no? Y aquí llega la pregunta del millón que las propias fuentes se encargan de poner sobre la mesa. ¿Significa esto que se deja de pagar impuestos por completo? Pues la respuesta tiene miga. Y aquí está la clave de todo. Una LLC es lo que se conoce como una entidad pass-through, o sea, fiscalmente transparente. Esto quiere decir que la empresa, como tal, no paga impuestos en Estados Unidos. El beneficio se traspasa directamente a los dueños, y son ellos quienes tienen que declarar ese dinero en su país de residencia fiscal. Así que, si se vive en España, el país de residencia sigue siendo España. Y esto nos lleva de cabeza a la segunda estrategia, la que se presenta como la solución definitiva. Si el problema es tener la residencia fiscal en España, pues la solución que se propone es cambiarla. Y el destino estrella para esto es sin duda Dubái. El gancho de Dubái se puede resumir en una sola cifra: 0. 0%. Según los consultores, hablamos de un 0% en el impuesto de sociedades para la empresa, un 0% en IRPF sobre los ingresos personales y un 0% en impuestos sobre los dividendos. Básicamente, se vende como un ecosistema de optimización fiscal total. Pero claro, cambiar la residencia fiscal no es tan fácil como comprar un billete de avión y ya está. El proceso legal es muy estricto.
La regla más famosa es la de pasar más de 183 días al año fuera de España, pero es igual de importante demostrar que tu centro de intereses, tanto económicos como personales y familiares, ya no está aquí. Vale, si ponemos las dos opciones cara a cara, el perfil de cada una se ve clarísimo. La LLC parece pensada para freelancers que empiezan, con facturaciones más modestas, que buscan flexibilidad, sin una gran inversión y sin tener que irse de España. Dubái, en cambio, apunta a negocios que ya están consolidados. La inversión inicial es mucho más alta y exige un cambio de vida total, pero la promesa a cambio es esa tributación del 0%. Llegando ya al final de este análisis, es clave entender cómo se enmarcan todas estas prácticas. Porque no se presentan como meros trucos o atajos, para nada. Se presentan como una disciplina financiera en sí misma. El concepto que lo envuelve todo es el de planificación fiscal internacional. El argumento de fondo es que, igual que las grandes multinacionales mueven sus sedes para pagar menos impuestos, la globalización y el mundo digital ahora permiten a los pequeños emprendedores usar herramientas parecidas, gestionar sus finanzas a escala global. Y todo se resume en esta idea final, que es muy potente. Para ellos, la diferencia entre que un país se quede con más de la mitad de tus ingresos en impuestos o que pagues un 0% en otro, no es cuestión de suerte. Es pura y simplemente una cuestión de estrategia. Y la pregunta que nos queda flotando en el aire es si este es el futuro. Si lo que estamos viendo es cómo la deslocalización, que antes era algo de grandes corporaciones, se convierte ahora en la nueva normalidad para el emprendedor de a pie. Un futuro donde la frontera más importante quizá ya no esté en un mapa, sino en el código fiscal de cada país.